Parashat Beshalach. La parashá comienza en el pasuk 17 del capítulo 13 del Sefer Shemot, del libro de Éxodo. Dice: Vayehi Beshalach paró et ha'am, que ahí fue cuando Paró dejó ir al pueblo. Velo naham Elohim derech eretz Pilishtim, que el Eterno no llevó por el camino de la tierra de los filisteos, Kikarouhu, que estaba cerca. Ki amar Elohim, porque Elohim dijo: Peninahem a Aam Birotam Milhamá, que, que no sea cosa que el pueblo se arrepienta cuando vean la guerra, Beshubu Mitzrayimá, y que se regresen a Egipto, que vuelvan a Egipto. La primera pregunta que surge aquí es por qué la Torá nos dice que el Paró es quien dejó ir a Israel, si en realidad fue el Eterno. O sea, no es el Eterno quien había traído las plagas y liberado a los de Israel. Sobre esto hay dos visiones. Lo cierto obviamente es que el Eterno fue quien lo hizo, y de eso no cabe ninguna duda, pero para el mundo conocido de aquella época, que su esperanza estaba en la nación más poderosa de ese momento, lo que veían era que el Paró había liberado a Israel. Pero, sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que todo esto fue eh, un, algo que el Eterno hizo, un evento que el Eterno creó para mostrarle al Paró que quien realmente tiene el control de todo es el Eterno. Porque bueno, obviamente el Paró se creía un dios, y ya en la primera ocasión que Moshe y Aarón se presentan delante del Paró y le exigen la liberación del pueblo, él les responde, y esto se encuentra en el capítulo 5 del libro de Éxodo, versículo 2. El Paró les responde: Lo yodea et Hashem, o sea, yo no conozco al Eterno. Begamet Israel, lo yoleach, o sea, ni tampoco dejaré ir a Israel. Por eso la parashá comienza de este modo, dice: Vayehi Beshalach Paró et Am, y entonces Paró envió al pueblo, es decir, eh, haciendo un remes, ¿no? con esta Beshalach viene de Sholeach, o sea, de enviar. Y el Paró obviamente se había negado 10 veces a dejar ir a los hebreos, y todo esto fue para también someter el orgullo del Paró, y que pudiera comprender que el Eterno es quien maneja todo, y que Él es quien puede romper las leyes de la naturaleza y hacer incluso que Él mismo tuviera que dejar ir a Israel. Después el pasuk dice: Belonaham Elohim eh, Derech Eretz Pilishtim, que el Eterno no llevó por el camino de la tierra de los filisteos al pueblo de Israel. Y esto obviamente se debe a que el camino era muy directo, o sea, como máximo hacia Eretz Israel, claro, era bordeando el mar, y era como máximo un mes a pie, y obviamente acababan de salir de Egipto bastante fortalecidos, pudiendo experimentar el poder que el Eterno había manifestado, y ellos pudieron verlo con sus propios ojos. Pero, ¿qué podía ocurrir? O sea, que si se arrepentían, al ser de tan fácil el regreso hacia Egipto, o sea, eh, podían, digamos, retornar rápidamente, y eh, no se cumpliría obviamente el propósito que el Eterno tenía para con Am Israel. O sea, como vemos de aquí en adelante que va a ocurrir que muchos también quisieron regresar, pero obviamente no pudieron porque estaban en el desierto. Luego, eh,
en el Pasuk 19 dice: Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo, hi ishbia et bene Israel leemor. Dice: y tomó Moshe los huesos de Yosef, el cual había juramentado rigurosamente a los hijos de Israel, leemor, diciéndoles: Pakod ifkod Elohim etchem, indudablemente el Eterno los visitará. Bajalitem et atzmotai mize itchem, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y este pasuk es destacado, y por algo lo tomé, porque encierra podríamos decir, un gran motivo por el cual el Eterno tomó la iniciativa de sacar a Israel de Egipto a pesar de todo lo que está ocurriendo. La palabra atzmut procede de la raíz etzem, que también significa esencia. Esta palabra la podemos encontrar en el Sefer Bereshit, en el primer capítulo, el libro de Génesis. ¿Qué era lo que ocurrió? Ahora ellos abandonaban esa potencia mundial, y además de Moshe debían seguir el modelo de conducta de Yosef, quien, a pesar de su cargo político, se puede destacar que nunca perdió su identidad. Y todos los Bnei Israel poseían la esencia de Yosef también. Nunca cometieron inmoralidad sexual, nos dicen los Mefarshim, estando en Egipto, a pesar de que estaban rodeados de ella. Y eso es un mérito delante del Eterno. Luego, ante la persecución de los egipcios, aparecen dos actitudes. Tenemos el pueblo que teme y clama al Eterno, y al no observar una solución rápida, comienza a quejarse. Y luego vemos a Moshe actuando y abriendo el Yam Suf, demostrando cómo debe conducirse un líder. Esto viene a reflejarnos dos tipos de personas que puede haber en Am Israel: los que se quejan y esperan de brazos cruzados, y los que poseen emuná y hacen todo lo que está a su alcance para cumplir la voluntad del Eterno. Y posteriormente, acto seguido, cuando Israel termina de cruzar el Yam Suf, los egipcios entraron al cauce del mar, y el Eterno ordenó a Moshe extender su mano para que el agua fluyera una vez más, con el propósito de ahogar a los egipcios. Y nos dice el Midrash que el zar de Egipto se arrojó él mismo ante Hashem y imploró, dice: Señor del universo, tú creaste el mundo con el atributo de misericordia, con Gesed, perdona a los egipcios. Y dice: Hashem ordenó que los harim de todas las naciones formaran un tribunal en el cielo para decidir si los egipcios merecían o no ser destruidos. Y Hashem narró a los malajim: cuando mis hijos descendieron a Egipto, ellos no tenían el propósito de asentarse allí, sino solo residir en aquel país por un corto tiempo. Entonces el Paró surgió y los esclavizó. Al principio él los forzó a convertirse en sus pastores y luego en sus trabajadores de la construcción. Luego decretó que sus recién nacidos fueran arrojados al Nilo, y finalmente que las parteras asesinaran a los niños hebreos. Señor del universo, el zar de Egipto consintió: la verdad descansa con vos, y así lo hace la justicia. Mas ¿no podrías vos salvar a los Bnei Israel sin destruir a los egipcios? Y entonces el ángel Mijael, es decir, la grandeza de Hashem, hizo señas a Gabriel, al rigor de Hashem, y él voló a Mitzrayim, es decir, a Egipto, y retornó con un ladrillo. Y aquí un niño hebreo muerto estaba cementado dentro de él. Entonces el atributo de la justicia se volvió a Hashem y dijo: ejecutad juicio sobre los egipcios, porque ellos son culpables. Luego de que las 10 plagas dirigidas a cada uno
digamos, las leyes naturales que los egipcios adoraban, ellas cumplían su cometido. El último orgullo de Egipto, que era su ejército, estaba siendo derrotado. Y la realidad fue que los egipcios fueron borrados de la existencia por causa de 7 crímenes: la idolatría, la inmoralidad, el asesinato, la opresión y explotación de sus víctimas, la profanación del nombre del Eterno, el orgullo y la calumnia. El mar había sido partido para permitir a los Bené Israel pasar sobre tierra seca, y ahora se derramó de retorno a su cauce. Ellos quisieron acabar con el futuro de Israel arrojando a los recién nacidos al mar, pero el decreto divino hizo venir su crueldad sobre ellos mismos. Lo que conocemos como Midá Keneged Midá. El Eterno les pagó medida por medida. Después de experimentar el milagro del Kiryat Yam-Suf, es decir, la partición del mar de juncos, y ver a sus torturadores muertos frente a sus ojos, los Bené Israel fueron inspirados con temor de Hashem y emuná, como nos dice en el capítulo 14 de este libro de Shemot, versículo 31, dice: Vayar Israel et ayagedolá asher azá Hashem bemitzrayim, dice, y vio Israel aquel grande hecho. O sea, está traducido aquí, sería la mano grande que el Eterno ejecutó sobre los egipcios. Vaireu Ha'am et Hashem, y dice que el pueblo temió al Eterno, o sea, tuvo temor reverencial por el Eterno. Vayaminu Vashem, y creyeron, fueron perseverantes en el Eterno. Ube Moshe Abdo, y Moshe su siervo. Esto provocó que Ruach HaKodesh descansara sobre Moshe y sobre Israel, para que todos pudieran cantar Shirat Hayam. وياش عذاناي بيومه إسرائيل مياه مصرايم ويا إسرائيل في مصرايم مات عن سفر هيام ويا إسرائيل ذيون الجذلو شرع صادناي بمصرايم ويروم ذرناي أيامين وبعدناي وبما شعر شير مشاون إسرائيل هذا شير وزاد لأذناي ويوم أولمات وشير لأذناي كي غاجا سسوارا سبارا ما بيام عزي وزمرا
شلال تملأ نفسي قلبي داری شبایادی ناشفتا بر روح خاکی سامایان ساللو دعم فرد بمعی مدیریم میخوام آخو قائلی مدانای میکم آخو ندار بدادش نارادی لک و سفره ناطی دا یمین خود تبلا امارت ناحی دا بحث خام زجال دا اهل دا بازدخا اللوی گل شخا شما همی من جادران کلا هست یا شب بلاشت بازنی بلو اللو فدا دل ما یا حزه مارا الدماغو قال یا شب خنا انتیک معلم مادا مفاحل بغدال زراعه قدام مقابل قد يعبر مخاض ضي قد يعبر زغالي ضا نبي ما ودي طائما بهرنا حلو دخا ما خلش دخا معدا أدناي بكداش أدناي قانانو يدخا أدناي بلاخ لعالم وعد أدناي بلاخ لعالم وعد أدناي ملخوذ قائم لعالم وعد كي بصص بريخ وفرشا بيان يا شبابنا علينا مدمع أيام وبني إسرائيل قال أخو بيا بشار بدا خيام شيلا دونو يا ملوخا شبت جايب ولو مشي بعصيان لشباط دعسا ويا ظلالنا يا ملوخا ويا ظلو لما نخلق الراس اليوم ويا ظلو يا حار وش ما حار